El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, presentó su más reciente libro. Él es un abogado mexicano que ha trabajado en este tribunal que le comento de nuestro país desde hace más de 25 años. Fue uno de los 7 magistrados de la Sala Superior que entregó la constancia de presidente electo de México a Andrés Manuel López Obrador, y hará lo mismo con la siguiente persona que ocupe este alto cargo. Por supuesto, me refiero a Claudia Sheinbaum. Y también gracias a ello, evidentemente, he tenido la oportunidad de conocer a casi toda una generación de políticos mexicanos, resolver conflictos en este tenor. Ha sido un testigo privilegiado de la historia moderna de México. Por décadas, además, se ha desempeñado como catedrático en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, entre otras instituciones. Ha escrito y coordinado más de 30 libros en temas constitucionales, políticos y electorales principalmente. Y su primera novela, Las heridas, se publica a través de Editorial Espasa este 2024, y me da mucho gusto esta mañana poder saludar a través de la vía telefónica al magistrado Felipe de la Mata. Magistrado, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para usted y todo su auditorio. Muchísimas gracias, magistrado. Pues platíquenos de qué viene esta novela y sobre todo qué lo inspira, qué lo motiva a pues tomar este género en particular. Mire, dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, y ese es mi caso. Siempre quise pues hacer algún tipo de expresión literaria, escribir una novela, ¿no? Algún tema literario, y pues me puse a escribir en la pandemia y pues aquí está. La historia que cuento en esta novela es la historia del año en que, sin exagerar, México cambió. Fue el año de 1988. Antes de este año, México era un país cuyas elecciones no tenían viso alguno de democracia, donde no existía la libertad de expresión. Era una sociedad altamente, pues diría yo, conservadora, conformista incluso. Aceptaba que el presidente de la República fuera el único que hablara, que impusiera todas las opiniones. Era el México del halconazo, del 2 de octubre, de la guerra sucia. Sin embargo, en 1988 las cosas empezaron a cambiar. Primero, desde la perspectiva social, vamos a decirlo, ya la gente ya no estaba conforme con un México así, y además, en torno a la corriente democrática que se generó en el PRI, que después sería el Frente Democrático Nacional, que hizo un gran conglomerado de partidos en torno a la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y también la candidatura, por otro lado, de Manuel de Jesús Urrutia. Y estas dos candidaturas, principalmente la del ingeniero Cárdenas, fueron las que hicieron la gran diferencia, porque fueron el conducto con el que la sociedad se impuso, con el que gritó basta, donde retomaron las calles, donde regresaron a las plazas. Y digo regresaron porque después de los terribles acontecimientos del 2 de octubre del 68 ya nadie estaba tomando las plazas. Es algo que los jóvenes no saben, pero en México por 20 años las plazas dejaron de utilizarse para hacer protestas públicas. Bueno, en el 88 volvió a llenarse el Zócalo de la Ciudad de México varias veces, y la gente salió a protestar, a hablar, a dar opiniones, y la percepción que hubo de un gran fraude electoral generó las grandes reformas electorales de los años 90, y a partir de ahí México fue cambiando. Entonces, esta novela trata justo de todos estos conflictos y épocas que generó en los años 80 esta circunstancia social. Y entonces, magistrado, ¿podremos hablar de que esta novela, Las heridas, es de alguna manera una realidad ficcionada? Porque pues estoy viendo que ahí hay un personaje muy importante, que es una mujer que pareciera ser el hilo de la parte más importante de la historia, pero con todo esto que nos acaba de narrar. Justamente, mire, este personaje es una mujer guerrillera de la guerrilla cabañista en Guerrero, y nos sirve para entender cómo la guerrilla comunista pasa de ser perseguida por el Estado a través de lo que hemos llamado eufemísticamente la guerra sucia, que en realidad se trataba de crímenes de Estado en contra de las personas, de los opositores, la persecución política, como ella sufre incluso
la tortura, sufre también la desaparición forzada de su pareja, y cómo esto redunda, vamos a decirlo, en su vida. Y después de eso, cómo ella va, junto con el ingeniero Cárdenas, y su candidatura, va entrando en una fórmula democratizada de izquierda, y finalmente, con la fundación del PRD, se institucionalizan. Es decir, este personaje nos sirve para recorrer la historia de la izquierda en México. ¿Y es un personaje inspirado en alguna historia real o tal vez muchas historias? Porque me vinieron a la mente, magistrado, muchas posibilidades con este perfil. Es un personaje que está inspirado en muchísimas personas. He leído bastante del tema acerca de vamos a decirlo, de la guerrilla, y la verdad es que está inspirado en de verdad en muchas luchadoras y luchadores sociales que estuvieron justo peleando en esas épocas, tanto en la guerrilla camañista como en la Liga Comunista 23 de septiembre. Esos serían las dos fuentes de inspiración. Y por lo que percibo, pues evidentemente al hablar del género literario de la novela, pues no se olvida de los conceptos de pues que hay alrededor de cualquier ser humano, ¿no? El amor, la familia, la esperanza, pero siempre hablando del contexto de qué es México, magistrado. Así es. Otro de los personajes, Abrade, es un joven y se enamorará por primera vez. Y eso hace, vamos a decirlo de esta manera, pues que sufra bastante, porque el primer amor es algo maravilloso, pero al mismo tiempo es doloroso. Entonces, nos sirve este personaje justo para recorrer también las vicisitudes del primer amor, pero también los lazos familiares. Es una manera también noble y hermosa de recordar la juventud de quienes éramos jóvenes en los 80. Oiga, magistrado, y no puedo evitar preguntarle cuando nos comenta en función de esta novela Las heridas, que ya está disponible en prácticamente todos los formatos actuales que nos da la modernidad a través de Editorial Espasa, que usted menciona que este periodo que usted narra en esta novela fue fundamental, fue básico para la construcción de la democracia mexicana, y cómo estamos ahora en comparación con esa parte de la historia, porque turbulencias en este sentido, aunque distintas, pues las hemos vivido por muchas etapas que usted también pues ha estado ahí de primera mano para verlas, para presenciarlas, para ser también testigo de ellas. Sí, mire, he sido un privilegiado, lo digo en esos términos, porque he podido ver el paso del tiempo y ver el paso de la historia en los expedientes que yo he resuelto a lo largo de décadas. La verdad es que he podido platicar con grandes políticos, prácticamente con todos los políticos importantes de una generación. He podido formarme opiniones y criterios. La verdad es que la democracia como tal, pues nunca es una institución que hayamos terminado de formar, es decir, no es que ya terminamos de construir la democracia y se acabó. La verdad es que la democracia es un proceso, siempre hay que estar construyéndola, y por supuesto tenemos como sociedad, como mexicanos, que estar trabajando constantemente para que no perdamos pues este principio democrático que entre todos hemos creado. ¿Y cuál sería en este momento también la invitación a quienes nos ven y nos escuchan en el sentido de leer esta novela, Las heridas, también en el contexto de lo que representa en el devenir histórico, magistrado? Ahora parece que tenemos ahí un problemita con el audio. Sí. Ahora sí. Perdón, no escuché la última pregunta. Que le decía que entonces también estamos hablando de que leer esta novela, Las heridas, pues también lleva una importante invitación en cuanto a reencontrarnos con esta parte del devenir histórico y la importancia de estos eventos. Digo, evidentemente ya lo platicamos, en un contexto de un formato, de un género distinto al que usted nos tiene acostumbrados a los mexicanos. Mire, yo creo que tenemos que estar como mexicanos recordando nuestro pasado inmediato, incluso el que acaba de suceder. 36 años suena muy poco en términos de historia. México es una nación relativamente joven, apenas tenemos poco más de 200 años de habernos independizado. La verdad es que en esta juventud también es todavía más joven nuestra democracia.
Y estamos hablando de que nuestra democracia en realidad se funda derivada del año 88 y a partir de las reformas electorales de los años 90. Los jóvenes tienen que recordar la juventud de nuestra democracia, y los jóvenes tienen que saber y entender también cómo ha cambiado México. No ha sido, digamos, no fue que cayeran del cielo las instituciones electorales, no fue que cayeran del cielo el sistema democrático, sino que ha sido una lucha constante. Y sí, había un México diferente, un México hegemónico, con un solo partido, un México donde solamente había un sistema de gobierno aceptable, donde había elecciones pero no había democracia, y tenemos que recordarlo para cuidarlo. Eso es lo importante de estarlo recordando, y esta novela nos sirve para entender ese México y entender justo el momento en que la sociedad dijo: hasta aquí, basta. Magistrado, le agradezco enormemente este tiempo que nos ha regalado. Ha sido un gusto platicar con usted. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Muchas gracias. Sí, mire, la novela Las heridas, como usted bien decía, es del Grupo Editorial Planeta bajo el sello de Espasa. Se encuentra en todas las librerías del país y por supuesto también se encuentra en Amazon, formato digital, audiolibro y también en libro físico. Gracias, magistrado. Buen día, buen martes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Es Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, platicándonos un poco de esta novela, Las heridas, el año que la democracia se perdió. Una mujer lo dejó todo para impedirlo.